Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Andrés Ignacio Polanco, es el director del Consejo Unificado de las EDES. Don Andrés, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dani, muy buenos días, Omar, don Freddy, Luisín, muchas gracias por la invitación. Usted ha sido hombre noticia en los últimos días. Cuéntenos un poco de lo que la gente quizás conoce de manera superficial. Hay la información de que el Estado está denunciando, ustedes en representación del Estado, están denunciando la manera en que se afectaron las EDES y tienen incluso un monto estimado de las pérdidas que sufrió el Estado a partir de eso que ustedes han señalado. Cuéntenos sobre la investigación, cómo ustedes han levantado la información. ¿Son informaciones de Contraloría o son peritajes que se han hecho para llegar a esa conclusión? Mira, Dani, como nosotros habíamos anunciado cuando asumimos la administración de estas empresas, lo primero que teníamos que hacer era evidentemente preguntar por los informes de auditoría. Lamentablemente los informes de auditoría no estaban. O sea, las empresas no están auditadas desde 2016. Entonces, por eso lo que hicimos fue empezar a hacer un peritaje o una auditoría legal que nos permitiera hacer una especie de reconstrucción de los procesos y con esa información entonces estar en condiciones de empezar a realizar ya las correspondientes auditorías financieras y poner la empresa en orden en su calendario de auditoría, o sea, y poder hacer lo que tiene que hacer toda empresa, de anualmente celebrar su asamblea general ordinaria, poder presentarle a la sociedad, que es un compromiso que tenemos en el pacto eléctrico, los estados financieros auditados de las empresas, saber el nivel de cumplimiento que tenemos de los distintos procesos y poder, como es natural, como toda administración debe de hacer, poder tomar las medidas correctivas en el momento adecuado. Cuando contratamos estas firmas para que nos hiciesen estos trabajos, estas empresas empiezan a identificar una serie de irregularidades. En principio, esas irregularidades era algo que presumíamos, bueno, no había una buena administración, se tomaban algunas decisiones fuera de los parámetros que establecían los procedimientos internos y las buenas prácticas administrativas, pero en la medida que se fueron profundizando las investigaciones, se empezaron a identificar patrones de conducta. Ya no era simplemente que un administrador tomó una mala decisión, que lo que no pudo, porque compré esto de tal manera, me costó 25 más que lo que me hubiese costado si lo hubiese hecho de tal otra forma. Empezamos a encontrar que estas compras, que nos cuestan 25, 50, 100, 200, 300, 500 más, son recurrentes, son patrones, y que estos patrones giran en torno a las mismas empresas, a los mismos grupos. Pero perdón, Andrés, esas empresas que son empresas públicas no se acogían a lo que establece la ley de contrataciones públicas, es decir, para la adquisición de bienes y servicios, ¿no se hacían concursos ahí? Lo primero que vimos fue eso, la ley. Las empresas distribuidoras estamos sometidas a la ley 340, que más allá de los juicios de valor, de si se podrían estar sometidas, si es conveniente o no, pero es un hecho, estamos sometidos dentro del marco de esa ley y parte de los patrones que observamos era la inobservancia de la ley 340. ¿Inobservancia en qué, Dani? Por ejemplo, para hacer una comparación de precios, la ley 340 te dice que tú tienes cualquier compra que tú vayas a hacer de bienes o servicios por debajo de 3 millones y pico de pesos, no tengo exactamente el número en la cabeza, pero entre 3 y 4 millones de pesos, tú la puedes hacer por una comparación de 3 ofertas. Ahora, una adquisición por 100 millones de pesos te tiene que hacer la por licitación pública. Pero se hacía entonces sobre la base como una comparación de precios. Tú tienes una persona que te alega que es proveedor único de determinado bien. Perfecto, si es proveedor único,
usted viene y dice, le asigna ese bien del cual es proveedor único. Ahora, usted no hace, y sobre esa base de que es proveedor único, usted viene y le asigna ese bien y 14 bienes más. Usted se está refiriendo al caso de Montilla. Y bueno, usted sabe, don Luisín, que yo no soy muy dado a mencionar nombres, pero sí estamos hablando de una empresa. No, pero si no vamos a mencionar nombres, tan claro lo que se está diciendo, porque en realidad también todo va a ser referido a su denuncia y todo va a ser referido a... Todos los nombres que están son los mencionados en nuestra querella con Constitución. Okay, porque mire, ellos han tenido reacciones y como ya está el país conoce eso, sería muy bien que... es malo que los medios sean los tribunales para eso. Es malo. Es malo. Sin embargo, como usted salió, en el caso de Montilla ha dicho que él es el suplidor oficial. Pero ahora usted está señalando que con esa categoría le agregaron otras cosas. Se agregaron otras cosas. Esas son todas cosas que están, todo lo que yo estoy mencionando es parte de los documentos. Pero él sí tenía derecho como suplidor oficial a vender. O suplidor único. Perdón, representante único. Suplidor representante de esa marca. Bueno, ahí viene un detalle. Ajá. Ese es otro detalle. Cuando nosotros asumimos, vemos que este bien es sustancialmente costoso para las redes. Ese bien al cual ese señor se refiere. Lo digo por experiencia, porque yo había asesorado a otros clientes comprando ese bien similar a la misma marca de manera directa al proveedor. Hay otras alternativas, es lo que usted quiere decir. No, en este mismo caso, esa misma marca, ese mismo bien. ¿A qué precio? ¿Qué diferencia de precio había entre el que usted podía comprar o compró y el precio a lo que ellos estaban comprando en las EDES? Siéntate la historia. Las EDES estaban comprando ese bien, por poner un ejemplo, porque son varios tipos que varían de precio, van desde un medidor 120 hasta un medidor industrial y evidentemente tienen diferencias de precio. Pero por ejemplo el medidor típico, que es el medidor de 220 voltios, 140 voltios, la conexión 220, que es el típico medidor que se utiliza para este tipo de tecnología de medición inteligente. A las EDES le salía en ese momento, en la última compra, por el orden de 216, 218, 140 dólares, porque los precios variaban de distribuidora en distribuidora, o sea, no era un precio uniforme por distribuidora. Y yo recordaba que a un cliente de mi práctica privada que yo había asesorado, ese medidor le salía en ciento y tantos dólares no muy altos. Estamos hablando de que es una empresa bastante pequeña. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, y quien factura no es este señor. Quien factura directamente es la fábrica. Es bueno saber... perdón, Omar. Si quien factura es la fábrica, ¿a quién le pagaba la sede? ¿A quién? ¿A la fábrica o al intermediario? En el caso de la sede siempre le facturaba el señor. Ah, bueno. En el caso de un tercero privado mucho más pequeño, perfecto, ya, le facturaba a la Cuando fábrica. usted dice que asesoraba a clientes del ámbito eléctrico, para que la gente comprenda en el mayor contexto, Andrés Astacio conoce, viene del mismo ámbito. ¿Quién es Andrés Astacio para tener tanto conocimiento de esa dinámica y de informaciones que quizás manejó si era dentro del sector, representando empresas que participaban en esos concursos? A representados suyos llegaron a exigirle dinero para que dejaran de lado algún concurso que ellos pudieran ganar. No, mira, Giomar, cuénteme un poco de eso. Mira, Giomar, en mi práctica profesional, yo soy abogado. En mi práctica profesional, en los últimos 12 años, yo no he representado, no había trabajado para ninguna entidad pública ni para ninguna distribuidora pública. La última vez que trabajé fue cuando me contrató el Estado para representarlos. Eso fue en el año 2011, 10 u 11, para representarlo en un arbitraje internacional frente a un generador que felizmente ganamos. Creo que es uno de los pocos arbitrajes internacionales en que el Estado Dominicano ha salido ganancioso. ¿Del sector eléctrico ese arbitraje? Sí, del sector eléctrico. Que ahí le agrego la pregunta de Giomar. Escuché en un programa al anterior director o presidente de Sur
referir que él tiene un caso con usted porque ustedes se enfrentaron en una disputa de un tema interno de Sur, que usted representaba a un cliente que hoy lo están acusando. Ahí hay un tema relacionado con Radamés del Carmen que ustedes se vieron enfrentados y él lo escuché en un programa decir que eso viene de viejo porque usted antes estaba defendiendo aparte de esa gente. ¿Usted lo escuchó? ¿Usted sabe de lo que me está No, mire, no lo escuché y honestamente no sé de qué está hablando. Yo, en el caso específico de Edesur, habré representado a algún usuario no regulado con en la negociación de algún contrato con Edesur. No más. Don Andrés, una taza de café Santo Domingo. Ahí siempre se agradece. Pero se me Café quedó del el bueno. detalle, Dani, escúchame, de que yo le preguntaba de representación de empresas privadas. Algunos clientes le decían a usted, mira, este ambiente mafioso No. en el que se mueven los negocios aquí. ¿Usted Recuerda, sabía jamás, algo? jamás recuerda que en República Dominicana estamos las distribuidoras públicas, pero hay otras empresas privadas que no tienen relación con las distribuidoras públicas que distribuyen electricidad y que han optado también por tener redes inteligentes. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Son negocios, son mercados paralelos. En distribución no hay una competencia entre empresas. En distribución son mercados paralelos. Pero para la compra de esos bienes. No, la compra de esos bienes, cada empresa los hace dentro de los marcos corporativos que les permiten. O sea, por ejemplo, el cliente de aquella época lo compraba dentro de sus niveles de aprobación internos como sociedad privada. Nosotros en la GEDE los compramos, tenemos que comprar dentro del marco que nos obliga la ley 340 en razón de que nuestro accionista principal es el Estado Dominicano y de que recibimos valores de parte del Estado. Ahora, con relación al punto, a tu pregunta, siguiendo con la historia, nosotros, al ver esa situación, hacemos una pregunta muy simple. ¿Por qué, siendo nosotros un comprador importante de estos bienes, no podemos adquirirlos directamente? Cuando más pequeños lo hacen. Sí. Andrés, quisiera saber cuál es la cantidad de usuarios ilegales que tienen la sede y qué se hace para llevar a esa gente a la legalidad, porque he visto que solamente 2.2 millones son los usuarios que pagan. Sí, don Freddy, eso es una gran pregunta y tal vez el gran reto que tenemos. Mire, en República Dominicana, nosotros en nuestra base de datos tenemos alrededor de 2.5 millones de hogares como usuarios, como clientes, 2.5 millones de clientes. De esos 2.5 millones de clientes tenemos 2.2 millones que están al día. Entonces, en adición a esos 2.5 millones de clientes, nosotros hicimos un cruce con la base de datos del CIUBEN, el Plan Social, y le agradezco mucho el apoyo que nos está dando el Plan Social, ProSol y CIUBEN en estas gestiones. Y hemos identificado que hay alrededor de 500.000 familias que reciben o que califican para recibir el bono luz que nosotros desconocemos, que están fuera de nuestra base de datos. Okay. Entonces ya ahí vamos llegando a un número que es más racional, porque ustedes recuerdan la encuesta en hogar, habla de que en República Dominicana hay unos 3.200.000 hogares. Pero la red eléctrica tenemos nada más 2.5 millones registrados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya ahí nos está dando, ya ahí empezamos a identificar aquel universo de las pérdidas, las famosas pérdidas. Ya empezamos a ver, empezamos a acotar el universo y qué es lo que debemos de trabajar. Por el otro lado también estamos haciendo una revisión de que todos los usuarios que nosotros tenemos al día y registrados estén haciendo el correcto uso de la electricidad. Porque no nos engañemos, no podemos irnos a engaños. Las pérdidas de electricidad no son más que un uso irresponsable de la red y de la electricidad que por ella va. Esos son No hay las robo. pérdidas. ¿Qué? No hay robo de electricidad.
Bueno, así usted lo dice, yo digo que es un uso irresponsable. Y la parte, ¿cómo le llaman ustedes? La parte que se pierde en la red de distribución por un problema de las redes. Esas son pérdidas técnicas. Y esas pérdidas técnicas... ¿Se trabaja en eso? Sí. Esas pérdidas técnicas representan de un 8 a un 10% del universo de 33% que llevamos como promedio en los últimos 12 meses y de 37% que tuvimos en el mes de mayo. Que de hecho una buena noticia es que ya nuestras acciones parece que empiezan a dar resultados. Empezamos a lograr revertir la tendencia. Desde que llegamos llevamos una tendencia primero al alza, o sea, desde el mes de mayo de 2020 hasta octubre de 2020 una tendencia al alza. En los últimos meses estuvimos básicamente en un valle, en una meseta, entre octubre y marzo. ¿Se refiere a alza de precio en la electricidad? Alza de pérdidas. Ah, de pérdida, ok. Pérdidas. Hoy día, ¿cuál es la situación? Hoy día empiezan a reducirse. De hecho, en el mes de mayo logramos cerrar con 3 puntos de pérdidas por debajo de lo que habíamos cerrado en el mes de mayo del año anterior. Permítame preguntarle esto para que sigamos en ese tema. Se me quedó un tema atrás con respecto a las acciones judiciales que ustedes han encaminado. Y es el vínculo que ustedes hacen, porque junto con la denuncia de las EDES han incluido al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Entonces no sé dónde hace esquina una cosa con la otra, cuál es el elemento que permite establecer a el vicepresidente de la CDE con los administradores de las EDES. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que una parte de los valores que se invirtieron en las EDES se invirtieron desde la CDE. Recuerda que la CDE, que hoy que el presidente de la República ha ordenado o ha declarado de interés nacional su disolución, representaba un problema porque la CDE era un pulpo institucional, por decirlo de alguna manera. Es decir, la CDE era prácticamente omnipresente en el sector. Todos los financiamientos internacionales, todas las inversiones financiadas a través de préstamos con organismos multilaterales, se hacían a través de la CDE. Y hay que destacar algo. Los procesos dentro de los organismos internacionales, la parte que estaba supervisada por los organismos internacionales estaba bien. Ahora, el problema es que estas mismas acciones dolosas, a nuestro entender, volvemos y como digo siempre, nosotros somos respetuosos del marco institucional y de todas las garantías de derecho. Nosotros lo que hemos depositado es una querella que abre una investigación. A nuestro entender, hay un hecho doloso que le ha causado un perjuicio al Estado. Entonces, en estos financiamientos también se repitió la misma práctica. Y lamentablemente en estos financiamientos, Dani, con estos proyectos financiados, nosotros encontramos otra vez el mismo patrón. En una licitación te adjudican a ti, le adjudican a don Freddy. Aquella misma empresa, en el mismo periodo de tiempo, con las mismas fichas técnicas, te vende a ti a 100, pero a don Freddy le vende a 500. ¡Wow! El mismo producto. Entonces lo que pasa aquí es que hemos encontrado, son patrones, lamentablemente, que se repiten de forma... Andrés, fuera de eso, esa acción judicial que ustedes ya emprendieron y que le va a tomar un tiempo, quizá le distraiga mucho tiempo a usted, mucho tiempo a la sede tratando de juntar documentos para probar el caso del que hablamos. Fuera de eso, le quiero preguntar, ¿cuál es la oferta para el país que hacen ustedes? Digamos que usted como presidente del Consejo Unificado de las EDES y ese equipo que hoy está en la administración de las EDES, así como usted habla de la reducción de pérdida, ¿podemos decir que vamos a tener precio estable de la energía o que pudiera producirse en algún momento como parte de la eficiencia que se procura una reducción en el precio de la energía que paga la población? Mira, Dani, lo primero que hay que entender es cuál es el precio real que paga la población. Porque la electricidad, recordemos que las tarifas eléctricas en República Dominicana están frisadas desde hace 10 años. Desde hace 10 años el precio del kilovatio es el mismo.
en pesos. Y las empresas eléctricas cobramos o pagamos todo en dólares. Por lo cual nosotros llevamos toda la depreciación de más de una década acumulada. Dígamelo en español y para niños. ¿Quiere decir eso que la factura eléctrica puede aumentar? Quiere decir eso que se puede sincerizar, porque eso, Dani. Yo le pedí en español y para niños, usted me lo está diciendo en un idioma raro. No, Dani, porque aquí hay otro componente. Viene el aumento. No, es que ese aumento, esa diferencia, nosotros le estamos pagando. Todos los dominicanos le estamos pagando. Porque el 60% del famoso subsidio eléctrico no es más que esa diferencia. O sea, nosotros, por no sincerizar la tarifa, estamos sacando dinero del presupuesto de la nación que nos serviría para muchas otras cosas, sencillamente por no tomar la decisión de sincerizar. ¿Qué significaría esa sincerización? ¿Qué por ciento sería eso de la realidad? Es decir, ¿60% de lo que pagamos hoy? ¿30% de lo que pagamos hoy? No, mira, Dani, el pacto eléctrico prevé el mecanismo en que deben ir convergiendo los costos reales del sistema con lo que va a factura para así, de igual manera, ir desmontando la presión fiscal. Ahora, también, y por eso les mencionaba el trabajo que estamos haciendo con Ciben, que para nosotros es tan importante con el plan social, es que nosotros como gobierno, como Estado Dominicano, tenemos que identificar de manera clara y precisa, con nombre y apellido, con lugar donde vive, georreferenciado, a todos los dominicanos que requieren protección. Porque hay un grupo de dominicanos que requiere que lo protejan. Hay un grupo de dominicanos que lamentablemente, porque las cosas cuestan lo que cuestan, no van a poder pagar la luz. Y no podemos negarle el acceso al servicio. Entonces, a esas personas las estamos identificando. De hecho, espero que en los próximos días empecemos ya un plan piloto con los organismos del Gabinete Social para empezar a gestionar un sector. Y como nos vaya con esa gestión de ese sector, ir escalándolo a todos los sectores de bajos ingresos para identificar a esas personas y darle la protección que le corresponde. Y esto significaría así ya la individualización de los subsidios. No que no subsidien a las empresas, que subsidien a las personas que lo necesitan. De manera directa. De manera directa. Y ahora la principal oferta que sí le estamos dando hoy a la sociedad dominicana es tal vez cumplir nuestra principal responsabilidad. Estamos sirviendo el 99% de la demanda eléctrica nacional. Es una buena noticia. Don Andrés, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Andrés Gracias Astacio, a usted, presidente del Consejo Unificado de las Sedes. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.